Vamos. Si alguien me hace favor de grabar la sesión, por favor. Creo que ya inicié. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces también nosotros. Cualquier duda después de los videos, contesto las preguntas. Sí, contesto las preguntas que ustedes tienen. Vamos a iniciar. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase ahora de fresado. Vamos a ver los diferentes tipos de fresadoras. Este es uno de las máquinas herramientas más utilizadas después del torno. Es una maravilla de máquina que vamos a ver diferentes características. ¿Qué es una fresadora? Pues una fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte que vamos a llamar nosotros fresa. En las fresadoras la pieza se desplaza acercando las zonas a mecanizar a la herramienta. O sea, vamos a desplazar la fresadora, la vamos a acercar a la herramienta, permitiendo obtener formas diversas y desde superficies planas hasta otras más complejas. Dependiendo de la orientación del eje de giro de la herramienta de corte, vamos a tener tres tipos de fresadoras. Una fresadora horizontal, una fresadora vertical y fresadoras que pueden cambiar la disposición de sus herramientas para que sean universales. En la fresadora horizontal vamos a utilizar fresas cilíndricas que se montan sobre un eje horizontal accionado por el cabezal de la máquina y apoyado por un extremo sobre dicho cabezal y por el otro sobre un rodamiento situado en el puente deslizante llamado carnero. Esta máquina permite realizar principalmente trabajos de ranurado con diferentes perfiles o formas de las ranuras. Cuando las operaciones a realizar lo permiten, principalmente vamos a realizar ranuras paralelas que podemos aumentar cuando la tenemos que utilizar montando sobre un eje por herramientas. Podemos ocupar varias fresas continuas a lo que llamamos tren de fresado. Acá tenemos una fresadora horizontal. A ver, voy a iniciar el video, muchachos. Por ahí hay un micrófono. Dale, bueno. Dale pues. Bueno, las palancas de este lado. A otro lado. Ahí está. La otra. Está bueno. La palanquita transversal, la palanquita longitudinal, güey. La longitudinal. La de aquí enfrente, la del medio. No, ya no le toques ahí. Aquí se regulan las velocidades del lucillo, Y aquí está. No. Mientras esté prendido no lo muevas, güey. Esto se me hace la herramienta corta al revés, ¿sí no? No, O sea, ahí se apaga. Ahí se apaga. Sí, Con sí. el otro es con el que. ¿Con este? No, este de agua. Es este de agua. Este es el giro de la herramienta. No, este no va en el otro. Sí, el giro de la herramienta. Sí, ese giro de la herramienta. Sí, va. Con este lo vamos a poner así.
Ándale, apoyo, papá. El abuelo no trabajaba en... El eje de lucillo vamos a tener orientado verticalmente y perpendicular a la mesa de trabajo. Un minutito, ¿eh? Escucho por ahí un micrófono activado. Les voy a quitar a todos el micrófono. Muy bien. Vamos a continuar, muchachos. En una fresadora vertical, el eje de lucillo lo vamos a tener orientado verticalmente y perpendicular a la mesa de trabajo. Las fresas de corte se montan en el lucillo y giran sobre su eje. En general, vamos a poderlas desplazar verticalmente bien el lucillo o bien la mesa, lo que permite darle una correcta profundidad al corte que vamos a ocupar. Vamos a tener dos tipos de fresadoras verticales. Las fresadoras verticales de banco fijo o de bancada y las fresadoras de consola. En el siguiente video vamos a ver precisamente una fresadora vertical. Veamos los movimientos que se están realizando en este tipo de... Estamos viendo una fresadora vertical. Estamos viendo una fresadora vertical. Partes y su funcionamiento. Esta es la bomba de lubricación. Aquí se alcanza a observar cómo se derramó el eje. Estamos viendo nuestro eje X. Aquí nos estamos moviendo nuestro eje Y. Este es el recto para nuestro eje Y. Este otro es el seguro para nuestro eje X. Tiene 5 pesos, 5 las que ustedes buscan. Aquí está para nuestro eje Z. Para la bancada de la Y. No se preocupe. Estamos moviendo el lucillo en eje Z. También aquí está el seguro. Perfecto. Que Dios me la acompañe. Estamos observando una escala digital para nuestro eje Z. Aquí está un boxe mecánico para nuestro lucillo también. Por ahí no se alcanza a observar, pero tiene una escala. Está nuestro selector para encendido, nuestro velocímetro, lucillo. Esta palanca y esta otra sirve para cambiar el rango de velocidad, rango alto o rango bajo, dependiendo. Aquí está nuestro rango bajo. Vamos a prender. Vamos a observar que da muy pocas revoluciones. Lo vamos a volver a cambiar para ponerlo en el rango alto. Si no entra, hay que girar un poquito el lucillo manual para que vuelva a entrar
A veces como que se atora, pero si lo mueves ya entra nuevamente. Esta palanca sirve para activar lo que es el automático del bolsillo. Y lo estamos activando. Ok, trata de observar. Esta palanca es para embragar nuestro avance automático. 4 locales hasta allá en las materias primas. 4. Aquí está para controlar lo que es el avance. Un poco más lento o un poco más rápido, dependiendo. Ya está. Le aumentamos. Ok, vamos a desembragar. Ya está desactivado. Cuatro tornillos, tuercas, se aflojan para girar el cabezal hacia la izquierda o hacia la derecha para colocarlo a cierto ángulo. Estas cuatro tuercas, perdón, giran de frente al otro lado para girar el cabezal hacia atrás o hacia adelante. Aquí la diferentes ángulos. Esta tuerca más esta otra segunda, moviendo el tornillo para jalar mover el brazo hacia atrás o hacia adelante. Para mover el cabezal y rotarlo en diferentes ángulos. Por último, la fresadora universal tiene un nocillo principal para el acoplamiento de ejes portaherramientas y horizontales y un cabezal que se va a acoplar a este nocillo y que lo convierte en una máquina de fresadora vertical. Permite tener las dos disposiciones. Es por esto que su ámbito de aplicación está limitado principalmente por el costo, porque son máquinas un poco más caras, y por el tamaño de las piezas que se pueden trabajar. De lo contrario, no existe ningún tipo de limitante. En las fresadoras universales, al igual que las horizontales, el puente se puede deslizar, es deslizante y se conoce como carnero. Este puede desplazarse hacia adelante, hacia atrás, sobre las diferentes guías que proporciona la máquina. En este siguiente video veremos precisamente una fresadora universal y sus principales. La fresadora es una máquina dotada de una herramienta llamada fresa. Esta, animada por un movimiento de rotación, mecaniza la superficie de la pieza que se desplaza con un movimiento rectilíneo bajo la herramienta. Hoy día, la fresadora es utilizada en la mecanización de piezas pequeñas y con superficies complejas. Cuando el eje de la fresa está dispuesto paralelamente a la superficie que se está mecanizando, la operación se denomina fresado cilíndrico. Otra forma de trabajar en una fresadora es el fresado frontal. Se denomina así
cuando el eje de la herramienta es perpendicular a la superficie de la pieza que se mecaniza. En la fresadora universal tenemos los siguientes movimientos de trabajo. Movimiento de corte es por rotación y lo posee la herramienta, es decir, la fresa. Movimiento de avance lo tiene la pieza y es por desplazamiento rectilíneo de esta. Y el movimiento de profundidad de pasada lo posee la pieza o la herramienta. Cuando el movimiento de corte de la fresa y el movimiento de avance de la pieza son opuestos, el fresado es normal o en oposición. Y si son del mismo sentido, se denomina en concordancia o trepado. Se puede decir que las fresadoras tienen mayor rendimiento para una misma operación que las demás máquinas herramienta. Esto es debido a que la herramienta sufre menos, tiene menor desgaste y trabaja a temperatura inferior, porque el diente o arista de trabajo solo está en contacto con la pieza una fracción de la revolución de la fresa. Esto no quiere decir que sea un trabajo intermitente, ya que siempre hay una arista o diente de la fresa en el fase de trabajo. Fresadora horizontal. Fresadora especial. Fresadora de torreta. Y la fresadora universal. En una fresadora universal podemos distinguir principalmente 6 partes. La base, el cuerpo, la consola, la mesa, el puente, eje de la herramienta. La base es la parte de la máquina donde ésta se apoya. El cuerpo es la estructura de la máquina. Se apoya en un extremo de la base y en su parte frontal lleva unas guías verticales por las que la consola se desliza. Este es quien contiene los mecanismos de accionamiento de la máquina. La consola sirve de soporte a la mesa y se desliza sobre las guías del cuerpo de forma automática o manual. En la mesa es donde se amarran las piezas. Dispone para ello de unas ranuras en T. Esta va apoyada sobre 2 carros. Uno se desplaza longitudinalmente y el otro transversalmente, sobre unas guías en forma de cola de Milano. Este conjunto va sobre la consola. El puente es una pieza que se apoya sobre la parte superior del cuerpo. Soporta la luneta del extremo del eje de la herramienta. El eje de trabajo se encuentra montado horizontalmente en la parte superior del cuerpo. En él se colocan las fresas o el eje portafresas. Recibe el movimiento de rotación que a su vez lo transmite a la fresa. En la fresadora se pueden realizar muchas operaciones. Veremos las principales. En primer lugar, tenemos el planeado, que se realiza con fresas cilíndricas o frontales. En segundo lugar, el ranurado. Hay 2 clases principales de ranuras: ranuras rectas y chaveteros. Para ello utilizaremos una fresa frontal. Ranuras de forma. Se emplean fresas con la forma adecuada a la ranura, por ejemplo, en forma de T.
En tercer lugar, el corte. Se realiza con fresas sierra. El espesor del disco es de 0,5 a 6 milímetros y su diámetro hasta 300 milímetros. Las caras laterales del disco suelen estar ligeramente rebajadas para evitar el roce con la pieza. El perfilado consiste en obtener una superficie con un perfil determinado. Para ello, se utilizan fresas con el perfil que se desea obtener. Cuando realizamos una hélice sobre una superficie cilíndrica, estaremos efectuando un fresado helicoidal. Por este procedimiento se mecanizan brocas, escariadores. La barra a mecanizar está amarrada en el plato de garras del plato divisor o entre puntos. El movimiento de giro ha de estar sincronizado con el avance de la mesa. Para ello, se establece una unión cinemática entre ambos. El fresado de engranajes consiste en tallar engranajes con fresas de módulo o fresas madre. Estos pueden ser rectos, helicoidales, de corona, sin fin o cónicos con un dispositivo especial. Angular, de forma, de planear, bicónica, cónica, de tres cortes. En las fresas frontales, de 2 dientes, por ejemplo para la realización de chaveteros, de desbaste y para la mecanización de ranuras en T. Una fresa se puede decir que es un sólido de revolución, en cuya superficie se encuentran repartidas ordenadamente unas cuchillas llamadas dientes, que clavándose en la pieza arrancan material de esta, al girar sobre su eje. Las partes principales en una fresa son: el cuerpo, es donde se apoyan los dientes. El dentado, es la parte activa de la herramienta. El mango, cuando lo tienen, que es la parte con la que se sujetan al portaherramientas. La periferia, superficie de revolución imaginaria que circunde al filo de los dientes. El diámetro, que en el caso de las fresas de dientes frontales se mide sobre el filo de los dientes. La fresa cilíndrica, la más sencilla, puede decirse que su trabajo es como el de una cuchilla, y lo mismo que en esta, se pueden diferenciar los siguientes ángulos. Ángulo de incidencia, comprendido entre la cara posterior del diente y el plano tangente a la periferia de la fresa. Ángulo de filo, formado por las caras de desprendimiento y de incidencia del diente. Ángulo de desprendimiento, formado por la superficie de desprendimiento con la perpendicular a la superficie de la pieza. Y en el caso de las fresas con dentado en hélice, hay que considerar el ángulo de esta, que es el formado por el filo de la hélice y el eje de la fresa. En las fresas cónicas y bicónicas, además tienen el ángulo de la arista principal de corte y el ángulo de la punta. El eje de la fresadora, como en otras máquinas herramienta, es hueco. Es atravesado por una varilla roscada en sus extremos, con el fin de que con uno de ellos roscar en los mangos de las fresas alojadas en el portaherramientas cónico, o a los ejes portafresas, y con el otro fijar una tuerca o volante, quedando así firmemente sujeta a la herramienta. Los conos del portaherramientas pueden ser Morse, métrico, Brown Sharp y cono estándar americano ISO. El eje portafresas de la fresadora es de acero al cromo níquel, de longitudes acordes a la fresadora y diámetros de acuerdo a las fresas que se tengan. Estos ejes disponen de una ranura con el fin de alojar unas chavetas para que las fresas giren a la vez que el eje. La colocación de la fresa en el árbol portafresas se efectúa como se ve en las imágenes. Los anillos de separación son de anchuras normalizadas, entre 0,1 y 50 milímetros.
sujeción de la pieza en las fresadoras se puede realizar de 3 formas. Fijación por medio de mordazas. Como en otras máquinas, la mordaza se fija a la mesa y la pieza va amarrada a la mordaza. Por medio de bridas. Como os he dicho antes, la mesa dispone de unas ranuras en T, donde encajamos las bridas con las que sujetamos la pieza. Y por último, la fijación por medio de mesas y platos circulares. Realmente, las mesas circulares y los platos son elementos intermedios entre la mesa de la fresadora y la pieza, para conseguir variar la posición de esta en ángulos fijos sin perder la fijación del principio. En general, las partes de una fresadora, no importando si se encuentra en horizontal o en vertical, está formado de la siguiente manera. Podemos ver una base que necesitamos que se encuentre fija y sin vibraciones, generalmente montado sobre un cuerpo, un pedazo de madera, un lingote de madera o una plancha de madera, para que se eviten las vibraciones. Después tenemos el cuerpo o la columna, que es la que sostiene a todo, en este caso a la máquina. El carro transversal, que es en el que se realizan los movimientos. Nuestra consola, que es donde montamos los materiales generalmente. En este caso tenemos un puente, debido a que este puente me permite para este tipo de fresadora poder montar precisamente un eje de fresado. Y por último tenemos nuestro eje porta herramientas. Sin embargo, esas son las 7 partes. En la base tenemos el apoyo correcto a la fresadora en el suelo. Veamos que tenemos ahí se llaman pilotes, un pilote de madera. En el cuerpo tenemos un bastidor que tiene forma de columna y que se apoya sobre la base o ambas para formar una sola pieza. Habitualmente la base y la columna son de fundición aliada y estabilizada, y la columna tiene en la parte frontal unas guías templadas y rectificadas para el movimiento de la consola y unos mandos para el accionamiento y el control de la máquina. Tenemos la mésula, que es el cuerpo vertical con el cual están las guías donde se acopla el cuerpo a la fresadora. Y en la parte superior podemos tener otras guías perfectamente perpendiculares que sirven para soporte del carro transversal. La subida y bajada de la mésula permite lograr, se logra por medio de un nusillo telescópico que ajusta a la tuerca atornillada a la base de la máquina. Por su parte, los carros transversales se apoyan y pueden deslizarse por las guías horizontales de la mésula por medio de las guías. El mecanismo de avance de carro es expresible movimiento de la caja de avance y a través de este o directamente en la mésula se transmite a la mesa. La consola se desliza verticalmente sobre las guías del cuerpo y sirven para sujetar la mesa. La mesa tendrá una superficie ranurada en la cual podemos sujetar mediante diferentes dispositivos la pieza a conformar. Generalmente va atornillada y la mesa se apoya sobre 2 carros que permiten el movimiento longitudinal y transversal de la mesa sobre la consola. El puente es la pieza que apoyada en un voladizo sobre el bastidor, en el cual podemos nosotros alojar precisamente lunetas para apoyar el eje del portaherramientas. En la parte superior del puente puede haber montado uno o varios tornillos de cáncamo para facilitar el transporte de la máquina. El eje portaherramientas. El portaherramientas o portafresas es el apoyo de la herramienta y le permite el movimiento de rotación del mecanismo de accionamiento alojado en el interior del bastidor. Este eje generalmente es de una aleación de acero como cromo vanadio para las herramientas. Esos son los principales movimientos que tiene una fresadora. Son las principales partes que forman una fresadora. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros o qué podríamos nosotros hacer utilizando una fresadora? Para eso vamos a tener algunos movimientos. Veamos, en la siguiente lámina vamos a ver los movimientos de las fresadoras. Podemos ver nosotros que podemos tener movimientos basados en la profundidad, movimientos basados en el movimiento de la figura, en los cuales
En la parte, en el primero de ellos nosotros vemos un frenteado, o sea, podemos hacer precisamente un aplanado o un frenteado, no frenteado, sino un aplanado. Un aplanado, podemos nosotros hacer un desbastado interior, figura número 2, podemos utilizar otro frenteado, que sería frenteado vertical, e igual podemos hacer nosotros un movimiento de profundidad vertical utilizando esto. Veamos otros movimientos o cuáles son los movimientos principales que tiene esta fresadora. Soy la profesora Laura Pupuca y en esta ocasión te explicaré las partes principales para manipular una fresadora universal. Como aquí te muestra, estamos mostrando la fresadora universal en una posición vertical. Por lo tanto, tomaría su parte de fresadora vertical. Ya anteriormente se había explicado la parte de alinear una prensa, el colocar una herramienta de corte, y ahora explicaré el movimiento. Pero para esto tú tienes que saber encender la máquina. Para encender la máquina debes de contemplar algo, que en la parte de abajo de la máquina la vas a encontrar apagada viendo que la palanca está en esta posición. O en su dado caso la puedes encontrar así también y te está indicando que está apagado de esta manera y está apagado de esta otra manera. Ahora bien, tú para encenderla giras ya sea a la izquierda o a la derecha. ¿Pero qué implica que esté a la derecha y a la izquierda? Si está a la izquierda, te darás cuenta que al encender mi tablero de hacer funcionar la máquina, hago que el botón rojo esté encendido con un pequeño jalón hacia arriba. Después veo este símbolo que indica que es mi herramienta de corte. Mi herramienta de corte va a indicar en qué sentido va a girar. Es muy importante el giro de la herramienta de corte. Si tú ves, enciendo activando el botón y veo la herramienta de corte. La herramienta de corte está girando en sentido antihorario. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta que para este tipo de herramientas, la herramienta debe de girar en sentido horario. Por lo tanto, regresamos al inicio y apachurro mi botón, giro mi palanca de apagado luego hacia el otro lado izquierdo, para cambiar el sentido de la herramienta de corte. El botón, hago un pequeño jaloncito hacia arriba y pucho el botón. Y vemos que la herramienta gira en sentido horario. Si tú te das cuenta, en esta parte, el giro va muy lento. Eso implica que depende de las revoluciones por minuto que te establece la práctica o que te indica en este caso tu profesor auxiliar o tu profesor titular. De este lado, vas a encontrar el lado derecho de la máquina. Encontrarás un tablero donde te indica los diferentes tipos de revoluciones por minuto. Tú en este tablero encontrarás dos dibujos, en la cual te especifica que si la herramienta de corte la tienes en esta posición, pero aquí estamos contemplando que la fresadora tiene montaje para hacer funcionar
hacer o fungir como fresadora horizontal. Pero en este caso, como ya te lo había dicho anteriormente, estamos en una fresa vertical, la cual tendrías que hacer caso a estas revoluciones por minutos que se encuentran. Si tú te das cuenta, al lado de estos números se encuentran unas letras. Cada letra te indica una palanca. Por ejemplo, si yo quiero las revoluciones por minutos más bajas, sería colocar esta palanca en B. La I sería en la parte de abajo, esta palanca que se encuentra abajo, colocaríamos en el indicador la I y posteriormente la S la colocaríamos en el indicador que se ve a un lado de la palanca. Y ahora sí, vamos a ver cómo la herramienta gira a esas revoluciones por minuto. Volvemos a hacer lo mismo que te explicaba anteriormente y mi botón rojo hacia adelante, o le das un pequeño jalón hacia ti, pulsas, y estas son las velocidades más bajas, las revoluciones por minuto, más bajas que tú vas a encontrar en una fresadora vertical. Ahora bien, paro, echo mi botón y vamos a ver las velocidades más altas para solamente fresadora vertical, y sería LOR, 2000 revoluciones por minuto. Y vamos de nuevo a hacer esa explicación. Bien, colocamos esta palanca en la letra L, donde se encuentra el indicador. Después la letra O, en esta palanca colocamos la O en el indicador y posteriormente la R en el indicador. ¿Sí? Tenemos que estar seguros que las palancas están en su posición en la letra correspondiente, si no, eso quiere decir que no están totalmente embragadas y no va a tener movimiento en la herramienta de corte. Vamos a ver. Volvemos a hacer lo mismo. Jalamos nuestro botón rojo hacia nosotros y por minuto más alto, que se pueden manipular en esta máquina fresadora de forma vertical. Ahora bien, ahora nosotros estaremos mostrándote en este momento unas revoluciones por minutos intermedias. Si nosotros colocamos BOR, que son 320, o en su dado caso podríamos utilizar las que son las revoluciones por minuto que comúnmente utilizamos para hacer las prácticas para esta unidad de aprendizaje, vamos en este momento a elegir la de BOR, 320 revoluciones por minuto. Entonces colocamos en el indicador la B, la O ya está en el indicador y posteriormente la R. ¿Sí? Entonces ya estamos seguros de que están bien embragadas y ahora bien, podemos nosotros hacer la misma mecánica. El botón hacia adelante y, como verás, la herramienta de corte gira en sentido reloj a 320 revoluciones. Debemos de tomar muy en cuenta esto porque trabajamos con herramientas de corte de un material duro y el material es blando. Hay que tener que tomar muy en cuenta qué revoluciones vamos a manejar para cada herramienta de corte. Vamos a ver ahora la fresadora horizontal, que tiene las similitudes de la fresadora vertical, pero sigue siendo la misma porque es fresadora universal. Si tú te das cuenta, tenemos aquí una herramienta de corte que es una fresa frontal, que es la que nos va a ayudar a hacer algunos de los mecanizados que sugieren las prácticas. Si tú te das cuenta también, en esta parte del árbol tenemos la tabla que indica las revoluciones por minutos. Son las mismas que tenemos en la fresadora vertical. Pero en este caso no
podemos leer estas revoluciones por minutos, porque aquí nos indica que es para fresadora vertical. Ahora que estamos en una fresadora horizontal, utilizaremos este tipo de revoluciones por minuto. Entonces, si tú te das cuenta, si yo coloco 320 revoluciones por minuto, voy a colocar mis 3 palancas en las letras que corresponden. Si yo utilizo 320 revoluciones por minuto, es por, coloco B, en el indicador la O y en el indicador la R, B, O, R, que son 400 revoluciones por minuto en fresadora horizontal y en fresadora vertical serían 320. Pero vamos a ver cómo se ve en una fresadora horizontal 400 revoluciones por minuto. Hacemos el mismo procedimiento, hacemos que la palanca la jalamos hacia nosotros y después luchamos. ¿Qué nos está indicando? Que nombramos bien nuestras palancas. Así es que regresamos al tablero y vemos que estén en las letras correspondientes. Dice que sí estamos, y ahora bien regresamos. Si tú te das cuenta, está girando el sentido del reloj como nos lo indican en nuestras anotaciones o en nuestra educación en las prácticas. Tiene que estar siempre en ese sentido para evitar que se te atore la herramienta de corte en el material. Si tú te das cuenta, el sentido del reloj tiene que estar la palanca del lado izquierdo. La máquina fresadora horizontal tiene 3 movimientos: el longitudinal, transversal, para el proceso adelante, y el vertical, de arriba hacia abajo. El primer movimiento manual que te voy a explicar es el longitudinal. Tienes que colocar la palanca en el símbolo cuadrado que te está representando un movimiento neutro, que no hay movimiento. Y aquí también tendrías que colocar esta palanca en el mismo símbolo en la parte del medio. Ahora bien, aquí, si nosotros giramos hacia nuestro lado derecho, estaríamos diciendo que nuestra mesa, ¿qué pasa cuando está dura? Quiere decir que no coloqué bien una de las palancas. Si tú te das cuenta, hacia el lado derecho, tengo que manejar la manivela en sentido horario. Si quiero que mi mesa se vaya hacia la izquierda, hago un movimiento a la manivela y se va hacia la izquierda. Esto nos sirve mucho para acomodar la pieza, ya sea adelante, atrás o cualquiera de los dos lados de la herramienta de corte. El otro movimiento que me gustaría mostrarte es el vertical. El vertical va a ser arriba y hacia abajo. Nuestras palancas están en neutro, por lo tanto, si yo giro hacia mi derecha o sentido horario, como comúnmente lo conocemos, nuestro horario va hacia abajo. Si doy un movimiento antihorario, mi columna va hacia arriba. El tercer movimiento es el transversal. El transversal va de hacia adelante hacia atrás. ¿Sí? Si yo doy un movimiento sentido horario, mi columna viene hacia mí. Y si doy un movimiento antihorario a mi manivela, mi columna va hacia aquí.
Para movimientos automáticos tenemos que considerar el acomodar estas dos palancas. La primera palanca tiene que estar del lado izquierdo, que implica el movimiento longitudinal que te voy a explicar. Y también contemplar esta otra palanca y subirla. Como te indicas, es una línea continua, las flechas, y colocamos la palanca hacia arriba como lo indica aquí en la placa. Teniendo estos dos puntos en posición correcta, vamos hacia el tablero y lo que anteriormente se te estaba explicando. El botón de encendido hacia ti. Das un pequeño jalón y en esta parte vas a encontrar una palanquita que te va a indicar los 3 movimientos que tiene la máquina cuando los quieres usar en forma automática. En este caso, el horizontal y hacia la derecha o izquierda. En este caso te voy a mostrar el lado derecho. Como ves, la manivela empieza a girar y solito hace su recorrido, considerando el avance que tú le quieras dar. El avance se muestra en una plaquita. Si tú ves, se consideran estas dos palancas que te indican que está en la letra T y en la letra I. Y el avance es de 315, que es de las más grandes que te puede dar esta máquina, que es cómo pasa la herramienta, el material en la herramienta de corte. Estas dos palanquitas. Ahora bien, te voy a mostrar cómo va la forma longitudinal hacia la izquierda de forma automática. Y como verás, la manivela empieza a girar en sentido antihorario, su recorrido a un avance de 315. Tenemos que tomar nuestra palanquita y ponerla o direccionarla en el símbolo de neutro. Ahora, para el movimiento automático vertical, tienes que colocar la palanca en esta simbología. Como te darás cuenta, están 4 flechas, pero la que nos interesa por el momento es vertical, es de arriba hacia abajo. Tomamos nuestra palanca y la colocamos de este lado. Nos vamos a este otro y decimos que hacia abajo, como nos indican las flechas punteadas. Ahora bien, nosotros volvemos a nuestro tablero, damos encendido y ahora bien nos vamos hacia nuestra palanquita y indicar el movimiento vertical como nos lo indican nuestras flechas. Si te das cuenta, de forma ascendente, con un avance de 315. Si yo quiero ver cómo va hacia abajo mi columna, voy. Si hago mi palanca hacia la derecha, vamos a ver que nuestra columna va descender. Colocamos nuestra palanquita y la direccionamos hacia el neutro y es como queda parado nuestro movimiento. Ahora vamos con el movimiento transversal. Para el movimiento transversal debemos considerar que la palanca debe de estar del lado derecho
rectamente direccionada y esa palanca debe estar hacia arriba, como lo indica nuestra plaquita. Ahora bien, nos vamos al tablero y damos otra vez nuestro botón de encendido hacia nosotros y nuestra palanquita la ponemos hacia la derecha. Y vemos cómo nuestra manivela va girando. Bueno, como viste en esta práctica consideramos los tres movimientos que se presentan en una fresadora universal, tanto en forma vertical como en forma horizontal. Y bueno, gracias, esto es todo. Los movimientos de esta máquina herramienta, bueno, pues son los siguientes, ¿no? El principal movimiento de la herramienta es el giro sobre su eje. En algunas fresadoras también es posible variar la inclinación de la herramienta o incluso podemos prolongar su posición a lo largo de su eje de giro. En las fresadoras de puente móvil, todos los movimientos los realiza la herramienta, mientras que la pieza permanece inmóvil. La mesa de trabajo puede desplazarse de forma manual o automática con velocidades de avance de mecanizado o con velocidades de avance rápido en vacío. Para esto, va a contar con una caja de avances expresados por milímetros sobre minuto, donde es posible seleccionar el avance de trabajo adecuado a las condiciones tecnológicas del mecanizado. Los movimientos principales que tenemos en esta mesa: movimiento longitudinal, según el eje X, que corresponde habitualmente al movimiento de trabajo. Para facilitar la sujeción de las piezas, la mesa se encuentra dotada de unas ranuras en forma de T para permitir fijarla, ya sea con mordazas o otros elementos de sujeción, y además podemos inclinarla para el tallado de los ángulos. Esta mesa puede avanzar de forma automática de acuerdo a las condiciones de corte que nos permita el mecanizado. Siguiente, tenemos un movimiento transversal que le vamos a llamar eje Y y que corresponde precisamente al desplazamiento transversal de la mesa de trabajo y que vamos a utilizar para posicionar la herramienta de fresar en la posición correcta. Vamos a tener otro movimiento que es el movimiento vertical y dos giros. Es una característica muy especial que tienen este tipo de máquinas. El movimiento vertical va a ser nuestro eje Z, que podemos nosotros apreciar que va hacia arriba y hacia abajo y que corresponde al desplazamiento vertical de la mesa de trabajo. Con el desplazamiento de este eje se establece la profundidad de corte de fresado. Vamos a tener dos giros, uno respecto a un eje longitudinal que depende del grado de libertad que se obtiene a través de un cabezal divisor o con una mesa oscilante. El cabezal divisor es muy importante. Y un giro respecto a un eje vertical. Según el grado de libertad, en algunas fresadoras se puede girar la mesa 45 grados a cada lado y en otras la mesa puede dar vueltas completas. La sujeción de las herramientas se pueden dar por portaherramientas con mango cónico, como la que podemos ver nosotros en este slide, o también puede ser a través de un eje, en este caso mediante un portaherramientas especial para poderla situar. Las fresas con mango cilíndrico se fijan al portaherramientas utilizando mandriles con pinzas. Algunas fresas tienen un agujero en el mango y se fijan empleando mangos que se adaptan por un lado a la fresa mediante un roscado. Las fresas para montaje sobre un árbol o un tren de fresado tienen un agujero central para alojar el eje portaherramientas cuyo diámetro está normalizado. Estas fresas disponen de un chavetero para asegurar la rotación de la herramienta y evitar que patine. Aquí podemos ver precisamente este tipo de fresas, que son fresas precisamente para poder montar sobre un árbol de fresado, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Para accionar posicionalmente estas fresas al eje, se emplean unos casquillos separadores de anchuras normalizadas
que generalmente ya vienen en el tren. Además, en caso de necesidad, se pueden montar varias fresas simultáneamente, a lo que le llamamos tren de fresas. Ahí tenemos una fresa para este tipo de características. Quiero que vean cómo viene precisamente su filo. Para conseguir una correcta fijación de las piezas en la mesa de trabajo de una fresadora, podemos utilizar diferentes tipos de dispositivos. Generalmente se ocupan las mordazas, porque estas se pueden utilizar como base fija o como base giratoria. Las mordazas de base giratoria permiten montarse sobre un plato circular graduado para poder dar diferentes ángulos. Y las mordazas pueden ser de accionamiento manual o de accionamiento hidráulico. También tenemos mesas circulares. Los platos giratorios, los mecanismos divisores, son elementos que se colocan en la mesa y la máquina y la pieza para lograr orientar la pieza en ángulos medibles. Al fijar una pieza larga en un mecanismo divisor, podemos utilizarse un contrapunto o lunetas para que no tengamos una pieza que se pandee o que tenga vibraciones. Nuestro mecanismo, el mecanismo divisor es un dispositivo que permite hacer un fresado de lados geométricos, o sea, permite trabajar este proceso de manera geométrica y se fija sobre la mesa de la máquina para realizar operaciones espaciadas angularmente respecto a un eje de la pieza a mecanizar, y se utiliza para elaboración de engranajes, para hacer prismas, para hacer escaladores, ejes ranurados, figuras hexagonales, figuras cuadrangulares o demás ángulos geométricos geométricos regulares. Bueno, cada diente que tiene una fresa se considera como una cuchilla simple, en la cual pues va a tener diferentes elementos. Los elementos que tiene una fresa es el cuerpo de la fresa, el cuerpo del diente, la arista de corte periférica, la arista de corte lateral, la cara de incidencia secundaria, la cara posterior, el radio de fondo, la cara de corte y el hueco entre dientes. La separación que viene marcada entre H, entre la circunferencia exterior e inferior, pasa por un fondo del diente y a esto le llamamos nosotros la altura del diente. Esto es importante sobre todo por la normalización para diferentes materiales. Los ángulos de la fresa que maneja la fresa, pues son exactamente los mismos que vamos a manejar en las diferentes máquinas, herramientas de uso. Es decir, vamos a tener ángulos de incidencia principal, nuestro ángulo de corte y nuestro ángulo de desprendimiento de material. Generalmente son nuestros tres tipos de ángulos. Recuerden ustedes, los ángulos dependen, o los vamos a... bueno, si ustedes se fijan en esta tabla, solamente tenemos dos ángulos, que es el ángulo de incidencia y el ángulo de desprendimiento de material. Como podemos observar, a medida que el material es más suave, el ángulo es más pronunciado, ¿correcto? En este caso, quiero que vean esto, el aluminio, que es un material muy más suave, tiene un ángulo de incidencia de 8 grados y un ángulo de salida de material de 25 grados, porque la cantidad de material que va a salir es más grande, entonces necesitamos que se genere más. En el caso de aceros al carbono, en este caso el ángulo es más pequeño, es de 7 grados de incidencia y el ángulo de salida es de 15 grados. Generalmente para la fundición en gris, bronce, para otro tipo de metales, los ángulos de incidencia son de 6 grados y los ángulos de salida para desprendimiento de material están entre 8 y 10. La mayoría de las fresas son construidas con dientes helicoidales, trabajan con más suavidad y dejan mejor estado superficial. Para las fresas, los ángulos se miden en un plano perpendicular a la arista del corte.
herramienta rotatoria de corte que se pone en contacto con la pieza de trabajo y quita metal en forma de virutas. Con la pieza de trabajo y quita metal en forma de virutas. Debe haber movimiento entre la pieza de trabajo y el cortador. Normalmente el cortador se sujeta en una posición fija, pero rotatoria, y la pieza de trabajo se mueve. Los cortadores para fresadora se hacen en muchos tamaños, formas y clases para realizar las operaciones necesarias. Los cortadores se hacen por lo general de acero de alta velocidad o de carburo cementado. Algunas veces se utilizan cortadores de acero al carbono en fresadoras de mano. Si se emplea carburo cementado, la herramienta de corte tendrá puntas soldadas u hojas de corte insertadas que pueden ser reemplazadas. Las hojas reemplazables se utilizan mayormente en la industria, puesto que de ordinario es menos costoso reemplazarlas que reafilarlas. Hay muchas clases diferentes de cortadores para fresadora. Una gran parte de estos son para operaciones que solo se hacen en los talleres mecánicos más avanzados. Algunas de las clases más comunes son las siguientes. Cortadores de aplanar. Las fresas de este tipo son de forma cilíndrica con dientes sobre la periferia, alrededor del exterior. Se utilizan para fresar superficies planas. Los cortadores de aplanar de trabajo ligero. Son caras de una anchura menor de 3/4 de pulgada o bien 19.05 milímetros. Se hacen con dientes rectos paralelos al eje. Los cortadores con más de 3/4 de pulgada de ancho tienen dientes helicoidales que están bastante cerca unos de otros. Los cortadores de aplanar de trabajo pesado tienen una espiral más aguda y menos dientes. Un mayor espaciamiento de estos dientes proporcionan mayor espacio para las virutas. Los cortadores helicoidales para aplanar tienen dientes aún más gruesos y el ángulo de la hélice es mayor. Cortan con una acción cizallante que proporciona un acabado muy fino. Cortadores para fresado lateral. Estas fresas tienen dientes alrededor de su periferia y también sobre uno o ambos lados. Los cortadores para fresado lateral sencillo. Tienen dientes rectos alrededor del exterior y dientes laterales sobre ambos lados. Los dientes laterales se extienden sobre parte de la distancia desde el exterior hacia el centro. Estos cortadores se hacen en anchos desde 3/16 hasta 1 pulgada. Los cortadores de dientes alternados para fresado lateral tienen dientes dispuestos con inclinación alternada. Este tipo es mejor para fresar ranuras profundas porque los dientes proporcionan mayor holgura para la viruta. El único límite para la profundidad de corte es la distancia desde la circunferencia al cubo del cortador. Los cortadores para fresado lateral de un solo lado tienen dientes únicamente sobre un lado y alrededor de la circunferencia. Se les fabrica como cortadores de mano derecha o izquierda. Los cortadores para fresado lateral y dientes entrecruzados se fabrican en dos partes. Para hacer un corte se entrecruzan dos cortadores. Colocando entre los cortadores espaciadores delgados se puede fresar de una sola vez una ranura o acanaladura de anchura exacta. Sierras cortadoras de metales. Estas se parecen a pequeñas hojas de sierras circulares. Tienen dientes alrededor de la circunferencia y algunas también los tienen laterales. Se utilizan para operaciones de troceado y para ranurado. Se fabrican en tamaños desde 2,5 pulgadas hasta 8 pulgadas, o bien 63.5 a 203.2 milímetros de diámetro. Las sierras cortadoras de metal sencilla tienen los lados ligeramente cóncavos para holgura. Su anchura está limitada a un máximo de 3/16 de pulgada o bien 4.76 milímetros. Las sierras cortadoras de metal de dientes alternados son muy similares a los cortadores para fresar de dientes alternados. Se utilizan para el troceado de materiales más pesado y para ranurado profundo. Fresas para corte frontal. Se diseñan para fresar ranuras, chaveteros, asientos para chavetas y cavidades donde no se pueda usar la fresa de tipo de árbol ordinaria,
Por lo general, se puede hacer un corte con una profundidad igual a la mitad del diámetro del cortador en material sólido. El ángulo helicoidal de los filos cortantes y la construcción de corte libre de las fresas de corte frontal proporcionan una operación eficiente y suave, aun con avances y velocidades elevadas. Se recomienda su funcionamiento a velocidades comparativamente altas porque así se evitan sobrecargas en los avances y roturas. Esto es especialmente cierto cuando se usan cortadores de diámetros pequeños. El buen funcionamiento de las fresas de corte frontal depende de su montaje apropiado en el portafresas y en la máquina. Los portafresas deben ser verificados cuidadosamente en cuanto a rigidez, ajuste y descentrado. La máquina fresadora, el aditamento sujetador de la pieza de trabajo y la pieza de trabajo mismo deben examinarse para comprobar su rigidez. El muelleo, falta de rigidez y holgura son fatales con frecuencia para este tipo de cortador. Las fresas de corte frontal varían en cuanto al diámetro del corte, diámetro de la espiga, longitud del corte, longitud total, extremo sencillo o doble y estilo. Las fresas de corte frontal varían mucho en su estilo. Por ejemplo, pueden tener 2, 3, 4 o 6 acanaladuras. Sus dientes pueden estar formados para corte central o pueden tener acanaladuras en el extremo cortante. Algunas tienen un extremo en forma de bola. En cuanto a sus longitudes, estas pueden ser cortas, estándar o largas. Las fresas de corte frontal se fabrican normalmente de acero de alta velocidad, pero las hay también disponibles con bordes cortantes de carburo soldados con latón o con hojas cortantes de carburo reemplazables. Las fresas de corte frontal de tipo hueco. Estas tienen un agujero central para montarlas en un árbol corto. Se fabrican en tamaños mayores que las del tipo sólido. Tienen dientes cortantes en el extremo y alrededor de la periferia. El centro de la parte frontal está rebajado para contener el tornillo o tuerca que lo sujeta al árbol corto. Algunos de los otros tipos de cortadores sólidos de tipo común son los siguientes. Fresas de corte angular, que se fabrican tanto con ángulo sencillo como doble, y se usan para fresar ángulos distintos a los de 90 grados. Fresas para ranuras en T, que se usan para fresar ranuras de este tipo. Fresas para ranuras tipo Woodruff, con las que se maquinan estos tipos especiales de asientos para chaveta. Fresadoras para ranuras en cola de Milano, que se utilizan para fresar este tipo de ranuras. Fresas con forma en relieve. Estas se fabrican en varias formas para fresar superficies de forma irregular. Algunas de las formas más comunes son cóncavas, convexas y para redondear esquinas. Los cortadores para fresar engranajes son una clase de fresas para cortar relieves que se usan en el maquinado de cualquier diente de engranaje estándar. Fresas de referentar. Estos cortadores son del tipo sólido y tienen dientes de carburo soldados con algún tipo de soldadura dura o con hojas de carburo irreemplazables. Se usan para maquinar superficies planas y grandes. Los dientes cortan sobre la parte frontal y periferia. La fresa se puede montar en un árbol que pase completamente a través del cortador o se le puede montar sobre el extremo delantero del husillo con su cara completamente libre. Los dientes de la periferia quitan la mayor parte del metal y los de la parte frontal sirven para limpiar la superficie. Bien, chicos, pues como acaban de ver, la cantidad de datos que existen precisamente para las fresas es bastante grande. Es una de las herramientas más importantes que existen. Su tarea, jóvenes, va a ser, si ustedes se fijaron, no vimos el plato divisor, y el plato divisor no lo vi a propósito con el fin de que ustedes me lo expliquen. Me van a hacer un informe de cómo se calcula y cómo funciona el plato divisor. Esa va a ser su tarea precisamente para este tema. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Me gustaría saber primero que nada si alguno de ustedes tiene alguna duda. De mi parte, ¿no? No, profesor, todo bien. No, profe, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Ramsés Neri Martínez, ¿nos puedes decir de qué se trató la clase, por favor?
Sí, profesor. Hoy vimos lo que fueron las fresadoras, los tipos de fresadoras y los tipos de herramientas de corte que estas tienen. Bueno, reciben el nombre de fresadora por la forma de la herramienta, que es como una fresita. Bueno, no todas, pero originalmente tengo entendido que es por eso. Ok, Y bueno, sería básicamente eso. muy bien. Si ustedes se fijaron, existen diferentes operaciones, muchas operaciones. El fresado se utiliza como parte del acabado del conformado, esto en especial dar forma a un metal, y pues van a encontrar diferentes cosas. Hay una cantidad infinita de fresas para este tipo de máquinas. Hay de tipo portátil, hay para madera, hay para metal, hay para muchas cosas. Vamos a encontrar muchas fresas y entonces es una herramienta muy importante, muchachos. Bueno, no sé si nos pueda José Vicente Torres Villalba, ¿qué nos puedes comentar tú de esta clase? Pues vimos nos enfocamos mucho ahora en las fresas, como en los tipos de cortes y las hojas que utilizaban, sus movimientos verticales, de eje longitudinal y el otro, ¿cómo era? Vertical, ¿no? Es transversal. Ajá, el transversal, las partes de las fresadoras, como la base, el cuerpo, la consola. Muy bien, muchachos, pues muchísimas gracias de esto. De aquí ya no tenemos dudas. Muy bien, muchas gracias. Les comento, la siguiente semana tiene su examen. Voy a requerir que se saquen una fotografía previamente de ustedes junto con su credencial de elector o credencial de la escuela o una identificación, porque van a hacer su examen a través de la plataforma Google Forms, que aquí cuando ustedes entren, aquí les voy a poner la liga, y una vez que ustedes ingresen, van a contestar su examen. Pero les va a pedir que envíen un archivo con su identificación. Entonces ya lo tendrán ustedes que tener listo para que lo puedan enviar. Si ustedes no lo envían, pues su examen no va a tener validez, ¿correcto? En medida de que yo tenga los resultados, automáticamente iré subiendo sus calificaciones para que ustedes tengan el resultado de su primer parcial. Recuerden que el 80% es su examen, el 20% son sus 3 tareas que ustedes ya tienen que tener entregadas. ¿Correcto? Es una foto de que nosotros, sí, una foto de usted con su credencial donde aparezcan pues obviamente sus datos, ¿no? Su foto con sus datos para que yo sepa que son ustedes. Profesor. Sí, André, a tus órdenes, André. Profe, disculpe, profe, ¿a dónde le vamos a enviar la foto? A ningún lado. Ustedes la van a tener lista para que en su examen, llenen su examen y en ese momento puedan subir el archivo que ustedes tengan ya listos para su examen. Ok, muchas gracias. Y esto se va a hacer a través de la plataforma Google Forms. O sea, la plataforma les va a decir, sube tu archivo de identificación con foto, te van a dar browse o upload o subir y automáticamente me va a llegar junto con su examen ya contestado, automáticamente ya su fotografía. Su examen no es de opción múltiple, es de preguntas, de manera tal que pues van a tener ustedes que contestar y yo voy a tener que revisar uno por uno sus exámenes, ¿correcto? Sin embargo, voy a dar la contestación del examen en la primera clase, o sea, la siguiente del examen, la siguiente clase, en un ratito rápido, daré la contestación del examen para que ustedes puedan verificar que sus preguntas, cómo contestaron y qué era lo que tenían que haber contestado, ¿correcto? ¿Hay alguna duda de eso, muchachos? No, profe, ninguna. Muy bien, jóvenes, pues que tengan excelente tarde. Me da mucho gusto verlos por aquí. Buen provecho, quien ya vaya a comer, quien esté en clases, bueno, pues échale ganas. A ratito ya le tocará comer y que tengan excelente día. Que Dios los acompañe. Nos vemos la siguiente clase en examen. Igualmente, profe, hasta luego. Buena tarde. Gracias. Que tenga buena tarde. Hasta luego.